El mensaje de hoy está basado en Romanos, capítulo 2, versículos 23 y 24. Es el tema general que denominé la religión y el camino al infierno. Estamos viendo el tema específico que llamé arruinando la reputación de Dios. En Romanos capítulo 2, comenzando con el versículo 17, el apóstol Pablo revela 6 razones por las cuales el judío fiel se sentía seguro delante de Dios. El judío fiel poseía un nombre especial. También poseía una copia de la ley. Estaba orgulloso de ser monoteísta, tenía una perspicacia especial en cuanto a la voluntad de Dios, tenía la habilidad de discernir entre el bien y el mal, y también había recibido una educación bíblica de la ley del Antiguo Testamento. Pero todo eso no constituía una verdadera seguridad. A veces me pregunto cuántas personas en la actualidad sienten también una seguridad eterna porque poseen un nombre especial, como ser cristianos. Poseen un ejemplar de la Biblia. Están orgullosos de creer en Elohim en vez de Alá o Krishna como su Dios. Tienen la habilidad de discernir entre el bien y el mal, y recibieron una educación del Antiguo Testamento en la escuela dominical de su iglesia local, junto con enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Cuántas personas habrá así hoy en día? Pero estos, al igual que el judío fiel, un día van a descubrir que no era suficiente para entrar al paraíso. El apóstol Pablo, entonces, comenzando con el versículo 19, da 4 razones por las cuales el judío se sentía superior a los demás, y estas son: primero, ellos se consideraban como supervisores espirituales de la humanidad, o sea, eran guías de ciegos, eran ellos los que podían ver. En Mateo capítulo 15, versículo 14, Jesús dijo acerca de los líderes religiosos: son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro, ambos caerán en el pozo. También ellos, estos judíos fieles, se consideraban iluminados. En tercer lugar, se sentían superiores porque eran el estándar moral y, por último, se consideraban a sí mismos como la fuente de la sabiduría. El judío creía que si el gentil se convertía al judaísmo, se salvaría del infierno. ¡Cuán devastador debe haber sido para Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 23, versículo 15, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Me pregunto, ¿cuántas personas en la actualidad se consideran superiores al resto del mundo porque saben la verdad de la Biblia? Se preocupan por cuán mal anda el mundo, conocen los estándares de moralidad y animan a la gente a que asistan a sus iglesias para aprender de ellos. ¿Cuánta gente hay así? Pero en realidad, sus convertidos solo pasan a ser más orgullosos e hipócritas, más encausados en el camino al infierno. Se han hecho religiosos, pero aún no son redimidos. La religión ha pasado a ser para ellos, como a tantos millones, el camino que conduce al infierno. Usted se pregunta, ¿cómo sé si he sido engañado? O tal vez se pregunta, ¿cómo puedo examinar mi fe para ver si realmente soy un redimido? Permítame mostrarle las preguntas indagatorias de Pablo y sus observaciones. En los próximos versículos de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo comienza haciendo 5 preguntas que van a revelar la realidad del buen suelo y la buena semilla que da fruto para la gloria de Dios. En nuestro último estudio de Romanos, vimos las primeras 4 preguntas. Vamos a recordar un poquito. La primera pregunta en el versículo 21, donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pregunta así: «Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?» Lo que esta pregunta revela acerca del religioso hipócrita es que la persona que se autoengaña está pensando que está segura, mientras en realidad está en peligro del castigo eterno. Y es lo siguiente: el hombre religioso comunica la verdad sin aplicarla personalmente. En otras palabras, el judío fiel
conocía la verdad y enseñaba la verdad, la de la ley, pero no la aplicaba a su propia vida. Sus creencias religiosas no producían una conducta justa. Lo que les decían a otros y lo que creían jamás afectaba su comportamiento, jamás. Ahora, la reacción de la audiencia judía a Pablo fue anticipada. Pablo esperaba que los judíos le respondieran: ¿cómo que no aplicamos la verdad de la ley a nuestras vidas? Guardamos la ley con toda diligencia, oramos y ayunamos, damos diezmos y además, fíjese en todas las cosas que no hacemos como nuestro esfuerzo por vivir vidas justas. No rompemos los mandamientos de Dios, los guardamos y somos maestros, se los enseñamos a otros. ¿Se acuerda del joven rico? No concebía que él era un quebrantador de la ley, y en Mateo capítulo 19, versículo 20, dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es como las personas que en la actualidad me dicen: ¿para qué necesito ser salvo? No soy tan mala persona, no he cometido pecados grandes, soy una buena persona. Eso, ¿sabe qué? Depende de con quién se compare. Isaías era un maestro en Israel y en el capítulo 5 de su libro predicó juicio contra la nación. En el versículo 8 leemos: ¡ay de los que juntan casa a casa! ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! En el versículo 20 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! En el versículo 21 dice: ¡ay de los sabios en sus propios ojos! 6 veces Isaías da este veredicto, pero en el capítulo 6 de Isaías, Dios quitó el velo de sus ojos terrenales, y él vio el trono de Dios rodeado de ángeles en su gloriosa luz, y luego, tal como leemos en el versículo 3, escuchó a las huestes angelicales cantando: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Y luego Isaías clama en el versículo 5, ¡ay de mí! Él ya no está diciendo ¡ay de aquellos! No, ahora él ha cambiado y dice ¡ay de mí! Si uno mira alrededor, va a encontrar siempre a alguien que es mejor. Sin embargo, si se fija en Dios, se va a encontrar en problemas. Tal como Isaías dice en el capítulo 64, versículo 6, hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia comparadas con su santidad. Ahora Pablo pasa a cosas más específicas que los judíos nunca se habían puesto a pensar al no contemplar la profundidad de la hipocresía ante Dios. Fíjese en el versículo 21. Dice la Biblia allí: ¿tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Mire, Pablo no está diciendo directamente, ustedes son unos ladrones, no dice eso, sino que está haciendo preguntas retóricas esperando provocar un poco sus conciencias. ¿Hurtas?, le dice él. Ahora me pongo a pensar, tal vez hay algún oyente en este momento que está hurtando tal vez el afecto del corazón de alguien que no le pertenece, hurtando la alabanza y el reconocimiento por algo que otra persona hizo, hurtando a Dios al quedarse con sus posesiones y dinero exclusivamente para usted mismo, hurtando a los hijos de Dios al no animarlos tal vez a servir a Cristo y a su iglesia, o tal vez hurtando a su cónyuge la fidelidad y devoción que solo le pertenece. Déjeme preguntarle, ¿es usted un ladrón? Los fariseos en los días de Cristo habían desarrollado un esquema muy astuto para quedar exentos de proveer dinero y recursos para los ancianos. Ellos tomaban su dinero y lo declaraban corbán, que simplemente significa dedicado a Dios. Luego le decían a sus padres, ya avanzados en edad, nos encantaría ayudarlos. Y sabemos que necesitan ayuda financiera, pero todo el dinero que nos quedaba se lo hemos dedicado a Dios. Sentimos que debíamos comprometernos con Dios, así que no podemos darles nada. Seguramente ustedes
no lo quieren, ya que le pertenece a Dios. La respuesta del Señor Jesús al tratar con esto la vemos en Marcos capítulo 7. Su veredicto está en el versículo 6. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa es otra forma de decir: ustedes parecen ser santos, pero en realidad son unos hipócritas. Hablan, pero no hacen. Entonces el hombre religioso comunica la fe, pero no la aplica personalmente. No vive lo que proclama. Esta es la primera pregunta, que está revelando la realidad del buen suelo y la buena semilla que da fruto para la gloria de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? La segunda pregunta, en segundo lugar, el hombre religioso habla de integridad, pero no vive honestamente. En tercer lugar, el hombre religioso denigra la inmoralidad, pero no purifica su propio corazón. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, pregunta en el versículo 22, «Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras?». Dicho de otra manera, el hombre religioso va a decir que el pecado sexual es malo, pero no va a purificar su propio corazón. Recuerde, el adulterio es tanto una cuestión del corazón como lo es de la carne. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, en su última parte: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguien cometió adulterio esta semana? ¿A través de lo que vio en el Internet? ¿Alguien cometió adulterio por medio de los pensamientos que tuvo para con algún compañero de trabajo? Pregunto, ¿alguien cometió adulterio esta semana a causa de que codició algo en su corazón? El que es creyente va a escuchar y sabiendo que lo ha hecho dirá: Señor, ese soy yo, perdóname. Cuán pecador soy y cuánto que dependo de tu perdón y gracia. Gracias, Señor, por la sangre del Cordero. Ese es el creyente. El religioso incrédulo va a decir: ese no soy yo. Sí, puede que haya mirado algunas cosas esta semana, pero ¿es para tanto? Seguro que miré a alguien o pensé algo, pero Dios nos hizo así. Mi amigo, usted está siendo engañado por el enemigo de su alma y su carne. Usted es religioso, pero no redimido. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es la pasión por la pureza del corazón y la pureza de la vida. Esa es una de las mayores evidencias. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el arrepentimiento y la confesión, el dolor por el pecado, tal como expresa Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice allí la palabra. O como Isaías, que dijo en el capítulo 6, versículo 5, ¡ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios! Pero vamos a la cuarta pregunta. Esta pregunta de Pablo tiene que ver con el dinero. El hombre desde el primer siglo tenía esa práctica de hacer negocios con los ídolos de oro y de plata robados. Esto nos dice que el hombre religioso habla en cuanto a la integridad, pero escoge el comercio. Cuando se ve enfrentado y tiene que decidir entre Dios y Mamón, el dios de las riquezas, Dios siempre sale perdiendo. Una de las marcas del incrédulo es que cuando tiene que tomar la decisión, cuando tiene que escoger dinero o Dios, negocios o la fe, carrera o integridad, el dinero, la carrera y los negocios van a salir ganando siempre. Así es. El comercio por sobre el carácter o la integridad y la avaricia contra la impiedad son las marcas del incrédulo y su corazón egoísta. Estas son las primeras 4 preguntas. Le digo, ¿cómo las respondería usted? Nadie conoce sus respuestas, solo usted y Dios, y tal vez aquellos que vivan con usted.
Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, «Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». Y eso es exactamente lo que está haciendo en Romanos capítulo 2 con los religiosos del mundo. Los está desafiando a que respondan la pregunta más importante que jamás se les haya preguntado. En mi último año de secundaria, que fue un año de darle mi vida a Cristo, fue un año difícil. Ese himno, Yo me entrego a ti, se cantaba al menos una vez al mes en la iglesia en que íbamos con mi familia. Recuerdo que quería que la invitación a pasar al frente terminara lo más rápido posible. Tenía miedo del rapto y en especial de quedarme si esto sucedía. Oré miles de veces para ser salvo, me acuerdo de eso. Pero Dios conocía mi corazón. Yo solo quería seguridad contra el infierno, contra el fuego. No tenía ningún deseo de perdón o de comunión con Dios, absolutamente nada. Recuerdo en una ocasión estar limpiando el piso del gimnasio de la escuela. Trabajaba algunas horas por semana en la escuela para poder cubrir una beca y ayudar así a mis padres a pagar por mis estudios. El director de la escuela era el señor Garrick. No lo veíamos con frecuencia ya que teníamos más contacto con el rector. El señor Garrick también era pastor de una iglesia que justamente estaba a cargo de la escuela. Una iglesia sin denominación y bastante austera. Fue en esa iglesia que aprendí el himno Castillo fuerte es nuestro Dios y otros himnos clásicos. El señor Garrick era corpulento con unas manos muy grandes y cabello blanco. Siempre se veía serio, al menos así me parecía a mí. Nunca lo vi sonreír. Una tarde estaba limpiando el piso del gimnasio solo. No había más nadie en el edificio. Cuando llegué a la mitad del campo de juego, se abrió la puerta del gimnasio y entró el señor Garrick y se dirigió hacia mí. Quedé totalmente helado. Él se me acercó y me dijo, «Puede que hayas engañado a otros, pero yo sé que no eres genuino. La careta puede ser muy buena, pero sé que estás viviendo una mentira». Mi corazón palpitaba a más no poder y mi mente no paraba. No había hecho nada por lo cual pudieran suspenderme o castigarme. Yo era hijo de misioneros y nunca había faltado a una reunión de la iglesia. Pero ese no era el punto. Él me estaba hablando de algo mucho más serio. Él pudo discernir y ver mi corazón, me descubrió, literalmente. De la misma manera abrupta en la que apareció, se marchó. Todavía me acuerdo de su saco gris y sus zapatos negros resonando en el suelo de madera del gimnasio al marcharse. Él no ofreció consejos ni una conversación, porque no esperaba una respuesta de mi parte. Él solamente me dio un mensaje de parte de Dios. Es la misma situación con las preguntas de Pablo a los líderes religiosos de su época. No, ellos no iban a ser suspendidos de la sinagoga. Por supuesto, jamás faltaron. No estaban en problemas con la ley. Pero Pablo está hablando de algo que significa mucho más. Por el Espíritu de Dios, Pablo vio sus corazones y los estaba exponiendo por lo que realmente eran. Mi amigo, más allá de que ni siquiera sé su nombre, permítame preguntarle, ¿está viviendo una mentira? ¿Es simplemente un religioso o ha sido redimido? Por favor, por el amor de Dios, piense en esta pregunta. Pero, después de haberlos expuesto, Pablo continúa en Romanos capítulo 2 y va a dar el veredicto. Está el desmoronamiento de la reputación del judío en el mundo. Pablo da aquí el veredicto, el cual lo encontramos en el versículo 23. Dice allí la palabra de Dios, «Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?» En otras palabras, los judíos tenían la ley de Dios y aún así la violaban. Ellos guardaban la ley romana, pero rompían la ley del cielo. Desobedecían la ley de Dios en dos maneras, con actitudes impías y con acciones impías.
Uno tiene que tener en cuenta que, ya que en los tiempos de Cristo los rabinos habían comenzado a enseñar que, como era imposible guardar la ley, el aprender el Torá era suficiente para agradar a Dios. Algunos hasta enseñaban que los judíos se salvaban del juicio de Dios por simplemente tener un ejemplar del Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. No tienen que obedecer, solo tengan una copia con los libros en casa y Dios estará satisfecho, decían ellos. ¿Cuánta gente en la actualidad dice lo mismo que los judíos al decir, no hace falta leerla, no hace falta vivirla u obedecerla, no hay que tomárselo tan a pecho, no hace falta aplicarla y dejar que guíe y determine lo que está bien y lo que está mal? Con solo tenerla en casa o bajo el asiento del auto, Dios va a estar satisfecho. ¡Oh! ¡Cuánta equivocación hay allí! Recuerdo una familia que decía que la razón por la cual no venían a la iglesia era porque nos tomábamos muy en serio la Biblia. Para ellos era una linda colección de historias y tradiciones judías. Recuerdo también que hace poco con mi esposa cenábamos con una pareja muy apreciada que desde ese entonces se mudó a otra ciudad. Nosotros le estábamos dando la despedida. Ambos eran médicos y llegaron a un punto en sus vidas en el que sabían que les faltaba algo. Ella nos contaba en cuanto a su primera visita a la iglesia. Yo nunca había escuchado la historia, pero resulta que ambos se habían criado en hogares religiosos, uno católico y el otro protestante. Ninguno de los dos fue más a alguna iglesia después de haberse casado. Cuando se mudaron a nuestro pueblo, decidieron, especialmente por sus hijos, comenzar a asistir a una iglesia cerca de su casa. Así que él estaba en casa con los chicos y ella se dirigió a una iglesia más cercana a su casa. Seguramente era la nuestra. Ella se metió una vez comenzada la reunión y se sentó para experimentar su primera reunión evangélica. Justo en ese momento estábamos estudiando el libro de Esther. Ella nos contaba que no lo podía creer. Ella que vio que todo lo que había escuchado desde su niñez, que la Biblia era una colección de historias, no era verdad. Se dio cuenta de eso, sino que la Biblia era real y viva y tenía significado para su vida. Luego se fue a su casa y le dijo a su marido, «Querido, estamos equivocados, la Biblia es para la actualidad». El próximo domingo vinieron y el siguiente también. Luego llamaron por teléfono y preguntaron si podían ir a visitarlos, así que fui a verlos. Ambos aceptaron a Cristo y tuve el privilegio de discipular al marido por 1 año. Sus palabras fueron, «Nosotros fuimos a la iglesia desde niños y nos dijeron mentiras en cuanto a la Biblia. La Biblia es para nosotros y para que la obedezcamos en la actualidad». Estábamos equivocados. Eso decían ellos. Si uno le pregunta al típico religioso acerca de la Biblia, puede que le responda que es un muy buen libro, o que es bueno para tenerlo. Es algo lindo para citar en las bodas, los funerales o reuniones familiares. Tienen buenas historias y además, pero no es para tomarlo muy en serio. Tal vez eso es lo que dice algún típico religioso. Me pregunto, ¿cómo no va a sentir el mundo eso si los creyentes no parecen estar muy interesados ellos mismos en la palabra de Dios en la Biblia? El punto de Pablo para con los judíos religiosos en el versículo 23 sigue siendo el veredicto de nuestro día. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Amigo, si usted no se toma en serio la Biblia, el mundo no se va a tomar en serio a Dios. Sin embargo, el verdadero problema no es que la credibilidad del creyente está decayendo, sino ¿sabe cuál es? Que la credibilidad de Dios va decayendo. Pablo continúa diciendo en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
En otras palabras, él dice, no solo su reputación está desdibujada, sino que también está arruinando la reputación de Dios. La palabra griega blasfemeo se translitera blasfemar y significa hablar mal de o hablar con ligereza o impíamente de Dios. Pablo cita parte de Isaías 52:5 cuando Dios se dirige a la nación y dice, ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dios le habla a Ezequiel y le dice en el capítulo 36, versículo 20, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Los judíos estaban viviendo de tan pecaminosa manera entre los gentiles que los gentiles mismos decían, si este es el pueblo de Jehová, ¿qué tipo de Dios será Jehová? La misma acusación recayó sobre David, después de haber pecado con Betsabé, ¿se acuerda? Y de haber mandado a matar a su esposo. Natán le dijo en 2 Samuel, versículo 7 del capítulo 12, tú eres aquel hombre. Todos sabemos en cuanto a este versículo, pero el versículo que no es tan familiar para nosotros es lo que Natán le dice, al hacer esto has dado ocasión a los enemigos del Señor a blasfemar. ¿Sabe una cosa? El creyente tiene dos maneras de afectar la reputación de Dios. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, que vivamos de tal manera que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El nombre de Dios puede ser glorificado y honrado por la manera en que vivamos. Pero también en Romanos capítulo 2, versículo 24, leemos que vivir una vida hipócrita hace que el nombre de Dios sea blasfemado. O sea, el nombre de Dios entonces puede ser deshonrado por la manera en que vivamos. ¿Se da cuenta? De la manera en que usted viva puede honrar o deshonrar a Dios. En otras palabras, la reputación de Dios depende en parte de la manera en que vivimos. ¿Alguna vez se puso a pensar que la manera en que uno vive a diario, las actitudes, respuestas, decisiones y demás pueden poner en riesgo la reputación de Dios? ¿Se puso a pensar alguna vez esto? Hay un libro de ética cristiana escrito por Doug Sherman y William Hendricks, en el cual hicieron una encuesta a más de 1,000 personas y llegaron a la conclusión de que la conducta ética de los cristianos no variaba mucho de aquellos que no son cristianos. Tristemente concluyeron que los cristianos actúan de la misma manera que los incrédulos. Es muy probable que los cristianos falsifiquen la información en cuanto a sus impuestos, se copien en la escuela, den sobornos para obtener permisos, ignoren especificaciones de construcción, copien software de manera ilegal, roben tiempo, roben líneas telefónicas y exageren un producto. Hasta ese punto hemos llegado. Me pregunto, ¿hace el cristianismo una diferencia? ¿Sabe qué? En la vida de un verdadero creyente, sí. Muchos de los que dicen ser creyentes tal vez formaron parte de esa encuesta. Son hipócritas que se engañan a sí mismos, que reclaman ser cristianos, pero no tienen nada de la vida de Cristo. ¿Qué diferencia hace el cristianismo? Nos podemos preguntar ahora. Me encanta este clasificado que encontré en un periódico de Nairobi, Kenia. Escuche bien lo que dice. Yo, Alan Harangi, he dedicado mis servicios al Señor Jesucristo. Tengo que enmendar todos mis errores. Si le debo algo a alguien o algún daño por medio de mi negocio de ventas de bombas de agua, por favor contáctese conmigo para un arreglo. No voy a discutir ningún precio. Dios y su Hijo Jesucristo sean glorificados. ¡Qué maravilloso! Algo le sucedió a ese hombre, y él tenía que hacer saber a su mundo que es un hombre nuevo, diferente. ¡Qué testimonio más impresionante! Pero permítame darle 3 declaraciones que son verdaderas en cuanto a esta generación. En Roma,
en esta ciudad y en la ciudad donde usted o en el pueblo donde usted se encuentre. En primer lugar, escuche bien, tome nota si puede, por favor. Una vida santa es la mayor atracción del cristianismo. Lo que más atrae a alguien a Cristo es ver a un hombre o a una mujer que viven como Cristo. La reputación de Dios está en juego. En segundo lugar, el mayor obstáculo al cristianismo son los cristianos hipócritas. El mundo se ríe y se burla de nuestro Señor cuando nos ve vivir en pecado. Uno puede hablar todo lo que quiera en cuanto a lo que cree, pero el mundo está mirando la manera en que usted se comporta. Y su comportamiento habla tan fuerte que la gente no va a escuchar lo que usted les está diciendo. John Walvoord, quien fue presidente del Seminario Teológico de Dallas, dijo en una ceremonia de graduación: «Temo que muchos de nuestros graduados tienen muchas creencias, pero pocas convicciones». ¡Qué tremendo! Estoy mencionando 3 declaraciones que son verdaderas para cada generación. Una vida santa es la mayor atracción del cristianismo. El mayor obstáculo al cristianismo son los cristianos hipócritas, en segundo lugar. Y finalmente, para resumir, voy a decir que el Mesías es medido por el mensajero. ¿Escuchó bien? El Mesías es medido por el mensajero. Yo podría enseñar matemáticas, vivir una vida inmoral y ninguno de mis alumnos me diría que no estoy calificado para enseñar los principios de matemática. Pero el enseñar las cosas de Cristo y decir pertenezco a Cristo, o decir así dice el Señor, o Jesús es el Redentor, y luego vivir una vida impía, sería taparle los oídos a los incrédulos y que ellos se burlen de mi Dios. Si alguna vez existió la necesidad de que el creyente fuera diferente, honesto, santo, apasionado por la pureza, ético, trabajador y centrado, es hoy. El escritor Ted Engstrom dijo así: «El mundo necesita cristianos que no puedan comprarse, que sean personas de palabra, que pongan a la integridad por sobre los bienes, que tengan opinión y voluntad, que sean más grandes que sus vocaciones, que no pierdan su diferencia al estar en la multitud, que sean honestos tanto con las cosas pequeñas como con las más importantes, que no se comprometan con el pecado, cuyas ambiciones no se limiten a sus deseos egoístas, que sean fieles a sus amigos en la adversidad como en la prosperidad, que utilicen las mejores cualidades para ganar éxito, que no se avergüencen de la verdad cuando esto no sea lo más popular, que sepan decir no enfáticamente cuando el resto del mundo dice que sí». Ojalá Dios nos dé hombres y mujeres así en cada una de nuestras iglesias.